Hola. Hola, buenas tardes España y buenos días Latinoamérica, y buenas noches en el Cono Sur. Muy bien, pues oye, soy Luis Morán, soy colaborador de Lead Learning en sus másters, también soy directivo de ITSMF España, una asociación de ejecutivos de tecnologías de la información, y también soy consultor en modelos de procesos, organización y en transformación digital. Bien, pues hoy venimos aquí a hablar de un tema muy interesante que está en bocas de todos, pero en general pocas veces se aborda con precisión. Quiero hablar de cultura, quiero hablar de cambio personal, de cambio cultural y cambio organizativo en la organización. Todo este contexto que es necesario para la transformación digital. Bien, ¿cómo funcionan estos webinars? Son cerca de 30 minutos de exposición, aunque me voy a alargar, y luego preguntas. Las preguntas las podéis ir registrando según se os vayan ocurriendo en la parte de comentarios que tenéis aquí ahí a la derecha en el webinar. Ponéis la pregunta en el momento en el que se os ocurra, las atenderemos luego al final. Bien, quizás aquí el primer punto, la primera reflexión, hablamos de cambio, hablamos de transformación digital, de era digital, de empresa digital, y la pregunta es si es necesario cambiar. Yo sinceramente creo que sí, creo que muchas empresas están viendo cómo les está pasando empresas disruptivas que entran en su sector utilizando tecnologías, utilizando nuevos modelos, utilizando segmentos, y les están dejando con sus márgenes tocados y poniéndoles contra las cuerdas. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, el caso que siempre se cuenta en este tipo de charlas de BlaBlaCar, que es una forma de hacer autostop con el móvil, es el autostop moderno, que está de alguna forma poniendo, es un autostop pagado, y está poniendo contra las cuerdas a las empresas de transporte tradicionales de viajeros por carretera, que de alguna forma pues no están sabiendo claramente cómo reaccionar a este fenómeno que se está extendiendo. En la parte de hoteles surge Airbnb, en el cual los particulares alquilan habitaciones. Está reaccionando el sector hotelero, no con estrategias agresivas, sino más bien con estrategias defensivas regulatorias. Y entonces están presionando a los ayuntamientos para que pongan regulación, como es el caso del Ayuntamiento de Nueva York. Por ejemplo, empresas de servicios del mundo del taxi, como era Radio Taxi, pues está poniendo contra las cuerdas con la aparición, por ejemplo, de MyTaxi, que de alguna forma contrata servicios de taxi desde el móvil más rápido y por lo menos sabiendo quién te viene y los tiempos de espera. Tenemos también empresas líderes, por ejemplo el caso de Nike o Nike, como decimos acá en España, de calzado deportivo, que siendo líder pues se ha metido con sensores en las zapatillas, creando una comunidad digital, y de alguna forma se ha defendido de la entrada, siendo líder se defiende de la entrada de otros en este ámbito, que por cierto también están entrando a las pulseras deportivas, los relojes, los Apple Watch, etcétera, etcétera. Hay otros casos, por ejemplo el caso en ciertas ciudades, que es el tema de coches eléctricos que se alquilan por minutos, sobre todo ciudades donde el aparcamiento está regulado y al ser eléctrico puedes aparcar más fácilmente y sin pagar donde quieres. Son pequeños coches que alquilas por minutos, que están de alguna forma erosionando márgenes del sector tradicional del taxi, incluso poniendo también contra las cuerdas a empresas nuevas que han salido manejando un poco los límites o huecos que estaban sin cubrir por la regulación, como puede ser Uber, o temas de alquiler con choferes como Cabify. Se está poniendo contra los márgenes, lo cual quiere decir que parece ser que algún tipo de necesidad de cambio podemos tener en las organizaciones tradicionales, incluso en las nuevas que están apareciendo. Lógicamente este tipo de charlas tiene que empezar con una cita de Peter Drucker.
Aquí esta me ha parecido muy interesante. Este caballero tiene 3 millones, y líder del management, tiene 3 millones de citas, siempre tiene una especial para cada caso. En este caso dice que el mayor peligro en tiempos de turbulencias no es la turbulencia en sí mismo, sino es actuar con la lógica o la mentalidad pasada, ¿no? del ayer. Esto es muy importante, de aquí por eso es importante el cambio de mentalidad, el cambio cultural, el cambio organizacional y el cambio en las formas de trabajar que vamos a comentar hoy. Bueno, dicho esta introducción, vamos a hablar, como ya he comentado, algo de cultura, algo de cambio organizacional y algo de cambio en las personas. Todo enfocado a trabajar o a convertirnos en empresas digitales. Vamos a hacer un repaso de diversos conceptos relacionados con la cultura de una organización. La cultura de una organización es algo que se cita mucho. Yo creo que nadie o muy poca gente sabe cómo cambiar la cultura de una organización, tampoco está muy claro qué es. Y de alguna forma yo suelo empezar este tipo de reflexiones pues con esta persona desesperada de que es una misión imposible cambiar la cultura de una organización. Pero, ¿qué es la cultura de una organización y por qué es importante? Bien, pues muchas veces estamos, como aparece ahí en la imagen, hace un día espléndido en el exterior y nosotros nos vemos de una forma bastante pesimista y agorera que está diluviando, nos vemos en un entorno diluviando en nuestra propia organización. Es como nos percibimos cuando nuestra organización es estable, crece, es dinámica, tiene riesgos, tiene altibajos, pero está en marcha. Bueno, pues la cultura de una organización, me he querido poner aquí algunos símbolos, diversas pistas que nos pueden intuir la cultura y cómo eso impacta en mi día a día y en mi funcionamiento de mi organización. La primera es quién decide, si es el director, el CEO es la capa directiva, si hay capacidad de decisión delegada, eso es una parte muy importante que influye bastante. Otra es si hay una fragmentación de responsabilidades o están centralizadas o están claramente divididas, por ejemplo, en una actividad de innovación que se quiere lanzar, si el equipo tiene autonomía completa end-to-end o tiene que pedir permiso a estrategia, pedir permiso a imagen corporativa, pedir permiso al departamento de compras para que compras les compre previamente al departamento financiero para que les permita ejecutar un presupuesto que ya tienen asignado, posteriormente al departamento de infraestructuras para que les organice lo que sea recursos humanos porque tienen roles, a contratación porque tienen que incorporar algún personal externo, a tecnologías de la información porque necesitan unos servicios. Entonces, el grado de fragmentación de las responsabilidades de una organización es importante y, como podéis intuir, pues también influye bastante en la capacidad dinámica y la capacidad de ejecución de esa organización. Hay el estilo de coordinación, es decir, las organizaciones, cómo se coordinan por correo electrónico, por una reunión semanal, una reunión de 2 horas semanales, reuniones para cada actividad y cada proyecto, a la gente le encargas algo y te olvidas porque sabes que lo va a hacer, o le tienes que perseguir todos los días, la carga de trabajo generada según esa cultura u otra es distinta, ¿no? Yo he conocido empresas que gestionaban online a través de una herramienta y a través de esa herramienta tomaban todo tipo de decisiones. Y simplemente tú ponías tu petición, en este caso eran peticiones de cambios informáticos en la herramienta informáticos y pues la gente iba pasando por todos los pasos y cada uno iba aportando, aprobando o poniendo comentarios a la aprobación de ese cambio y todo transcurría en un tiempo bastante corto. Pues todos esos estilos funcionan. El estado de ánimo de la propia organización, es decir, si tenemos gente muy agorera, somos una organización agorera, lastimera, todo el día quejándonos de la organización de la empresa y tal, o es una organización muy positiva, que cualquier cosa que se comenta o que dice la dirección se ve de una forma muy positiva por los empleados. Las conversaciones informales entre compañeros en el café, el tono, eso influye bastante en el cambio, en el ánimo y en esa evolución de cultura cuando se quiera ejecutar, porque se choca contra la desmoralización completa si esas conversaciones informales de café es muy negativa. ¿Cómo es el estilo del CEO? Si es muy autoritario, es muy cercano,
Pero claro, el CEO es una persona, el CEO tiene una capa directiva. A veces esa capa directiva, el CEO tiene un estilo muy cool, muy moderno, y luego su capa directiva pues es muy rancia y tradicional, o los mandos intermedios. ¿Cómo es el estilo de las bases? Y bueno, pues hay más temas, por ejemplo, como si hay procesos o no en la organización, si están, cómo están, si están establecidos, si son operativos. Lo que llamo aquí yo materia oscura, es decir, toda aquella actividad que se hace en la organización necesaria para sacar las cosas adelante, los proyectos, las iniciativas o mantener los servicios, los trabajos. Y hay un conjunto de actividad que no está arreglada porque no se puede todo arreglar. Entonces, ¿cómo funciona y cuánta actividad de ese tipo tenemos? Grado de automatización de los trabajos, si es todo a mano muy automatizado, relaciones personales necesarias para conseguir resultados, si hay trabajo en equipo o no, si el trabajo en equipo fluye bien, si el trabajo en equipo no fluye, si la gente solo trabaja en equipos, si la gente trabaja particular y no sabe trabajar en equipos. Una cosa que llamo yo directivos de la oscuridad y directivos de la luz. Estoy leyendo a un escritor italiano, a Donato Carresi, típico de novelas de acción y de asesinatos múltiples, y maneja mucho estos términos y los he querido traer aquí en su nombre, en su honor. Bueno, pues hay directivos positivos y directivos que son totalmente negativos a los cambios que se quieren hacer en la empresa, dictaminados por la alta dirección. Hay igualmente personas luminosas y hay personas energéticas que tienen más energía y que aportan optimismo en un grupo o en un área, ¿no? Y hay otras que son más negativas. Y luego también, al final, todo esto me lleva a un tema muy claro, y es cuál es la facilidad para conseguir resultados en mi organización. Es decir, la cultura me permite o me está condicionando todos los estilos de trabajo personales y de relación que yo tengo en mi organización, y de alguna forma que hace fácil que el trabajo se haga fácil o hace complejo que el trabajo se pueda llevar a cabo. Con lo cual, como veis, pues la cultura no es algo esotérico o teórico o abstracto, sino es algo muy concreto con un impacto totalmente real en la capacidad de una empresa o una organización en generar resultados o generar nuevos resultados. Bien, entonces dices, bueno, aquí volvemos otra vez, estamos en un mundo tecnificado, cada vez más tecnificado, que ahora hemos cambiado de la era industrial a una era del conocimiento, a una era digital, y en el cual la tecnología y las nuevas tecnologías y las tecnologías nuevas y las tecnologías de la información y comunicaciones tienen un impacto muy alto. Vamos a ver por qué es importante la cultura en este mundo. Vemos, por ejemplo, una cita de Víctor Matarranz, que es el director de estrategia del Banco de Santander, que dice, oye, pues que hay que generar una cultura donde no dé miedo innovar ni replantearse los temas de la organización o los temas de cómo se están haciendo las cosas, donde lo digital no sea una iniciativa paralela a la estrategia, en este caso del banco, de la empresa. Es una reflexión muy interesante del Instituto de Estudios Bancarios. Antonio Herraiz comenta, que es el director de programas de innovación, que la transformación digital implica necesariamente modificar tres aspectos: el negocio, la cultura de la compañía y a las personas que trabajan en ella. No es modificar en el sentido de reemplazar necesariamente, sino de cambiar sus actitudes, sus comportamientos, sus conocimientos y perfiles y capacidades. Bien, entonces parece que necesitamos una nueva cultura, una nueva forma de estar en las empresas y de generar resultados y de trabajar en las empresas que nos permita innovar. Necesitamos una nueva forma de dirigir las empresas, necesitamos una nueva forma y actitudes de los empleados que tengan más pasión e ilusión por su trabajo, más fuerza y energía. Quiere decir que en muchas empresas tendremos que cambiar esa actitud que tienen los empleados, porque he dicho que también tenemos que cambiar algunas veces la actitud de las capas ejecutivas, y de alguna forma tenemos que cambiar o evolucionar las aptitudes, es decir, los conocimientos y capacidades de directivos y empleados, porque estamos en un mundo en el que está continuamente cambiando todo el contexto tecnológico de soporte a mi organización y a mi empresa. Bueno, dicho esto, dices, oye, pues me parece muy bien.
no parece que las cosas tradicionales estén del todo bien, y parece que el paradigma, el nuevo tema digital nos vaya a traer algo nuevo. Entonces, ¿cuál es la foto ideal? Vamos a ver cuál es una foto ideal. Bien, esto ya lo he contado en muchos de los webinars anteriores, y entonces ya también os refiero a ellos, que les deis un repaso, porque estos temas también los he tratado y los he ido desgranando. La nueva era digital, esa nueva cultura que hace que las empresas con la tecnología y las comunicaciones sean capaces de generar nuevos modelos de negocio, nuevos productos, nuevos servicios y más conexión con los clientes y con el mercado, y en función de eso más ingresos y mejores rendimientos, pues uno de ellos, curiosamente, es una mayor confianza en la persona. Punto primero. Otra característica es que el trabajar en equipo aumenta el potencial, es decir, un individuo ante un problema, su capacidad de resolución es mucho menor que cuando juntas a 3 o 4 individuos de cara a resolver ese reto. La capacidad creativa y cómo se potencian unos con otros y se complementan es muy superior. Sentarme ante un problema y quedarme abstracto delante de ese problema, dándole horas pensando en estrategias y cuadrando, no es la forma de una empresa digital. Hacer cosas me ayuda a comprobar que eso está funcionando y a ajustar los temas. Es más, la empresa digital es más de makers que de thinkers, en ese contexto. No quiere decir que no haya que tener una estrategia y unos objetivos y un camino hacia ellos. Sin miedo al fracaso es otra característica propia de estas empresas digitales que están ganando el mercado y están entrando en unas formas disruptivas. Prueba y error es el método, no para todo, lógicamente, se prueba y error en las partes, en los servicios o en los ámbitos que no tienen un impacto en el negocio grande y tradicional. Se piensa en visual, se pintan en póster, hay un prototipado rápido, se sale enseguida. ¿Por qué? Para ir enseguida al cliente a ver si le parece bien, antes de meternos en una línea de fabricación o en una línea de desarrollo de productos. Hay una interacción inmediata con el cliente, es decir, es el centro, porque enseguida, cuando tengo una idea, ese mismo día, si puedo, ya voy a hablar con el cliente a ver si le encaja esa idea. Llevo unos bocetos y hablo con el cliente, lógicamente con un cliente de confianza. Y tienen un modelo de trabajo sencillo, pero está definido, practicado y entrenado, es decir, saben cómo funcionar y cómo estar engranados. Ese es el contexto de una empresa y su cultura digital. Entonces, bueno, pues uno de los primeros pasos normalmente que vemos es cómo mido esa cultura. Cómo mido esa cultura de la empresa, cómo estoy y qué hago para ir avanzando en ese cambio cultural, porque hemos dicho que vamos a hablar también de cambio cultural. Pues una forma muy sencilla es, oye, pues hemos dicho que había 10 pasos que yo había establecido, se pueden añadir más, de cómo es una empresa digital. Pues vamos a hacernos una tabla, vamos a ver cómo estamos ahora en mi organización y vamos a ver qué objetivos tengo, y con eso ya establezco un camino. Dices, oye, ¿cómo andamos de confianza en la persona en mi organización? Oye, pues parece que en este caso teórico pues no estamos muy bien. El equipo aumenta el potencial, creemos de verdad en el trabajo en equipo y de verdad, pues bueno, no del todo. Se trabaja en equipo, pero muchas veces para coordinarse y como un mal menor. El cliente está en el centro, lo decimos, pero luego en realidad muchas veces no está. Hacer cosas ayuda a idear, no. Primero pienso, primero tengo una autorización, o tengo un presupuesto, o tengo no sé qué, y me lanzo. Aunque luego, y lanzo un presupuesto y lanzo un proyectazo. Aunque luego resulte que el cliente no lo quiera nadie, sea un fracaso. Pues por eso tenemos una X. Por supuesto, me cubro las espaldas y prefiero que no se haga nada nuevo antes de fracasar. Porque si fracaso en mi organización te defenestran y se te ha acabado la carrera profesional, o el ridículo que haces es importante. Prueba y error ese método. Con el tema del fracaso aquí no se prueba ni se tal, tiene que aprobarlo la altísima dirección, entonces ya me veo cubierto y ya ejecuto, aunque sea una cosa que nos lleve al fracaso. Se piensa en visual, bueno, alguien hace algún esquema de vez en cuando en la pizarra, de estos que hablan pintando, pues lo suele hacer. No hay prototipado rápido, la interacción con el cliente tampoco es tan rápida, hasta que no tengo el producto no se lo enseño, no vaya a ser que me diga algo y me cambie mi idea.
Bueno, sí tengo unos procesos trabajados y entrenados, puedo ir añadiendo cosas. Bien, ¿cuál sería mi objetivo en una primera fase? Que puede ser de un tiempo, no sé, de unos meses, un año, con un plan de cambio y tal, pues oye, mejorar alguno de estos aspectos. Lógicamente no podemos ir al 100% a todo, sino a aquellos que es más importante. Y aquí se ve un ejemplo, pues, de posibilidades de avance. Hay más análisis y más trabajos en relación a la cultura de la empresa y en relación a cómo la cultura digital. Aquí os traigo un estudio de octubre del 2016, o sea, de hace muy poco, del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la parte de management, el área que tiene de management, en el cual entrevistó a 3.700 ejecutivos. Y de alguna forma la cultura digital en la empresa, veis en la barra naranja más gruesa, que acaba en un punto gris, es la situación en la cual ellos se evaluaban actualmente. Entonces estaba en dos bandas, en cómo era de cauta la empresa en relación a bold, que es arriesgado, ¿no? Cómo estaban, que estaban en un 2 y pico, y para ser digital tendría que ir al punto verde, que está en el 3,5, casi 3,7. Piensan ellos que tienen que mejorar. Como veis, no es un 100% de arriesgados, pero tenían que ser de algo cautos, moderadamente cautos que son, a tener un poco más arriesgado. En cuanto a jerárquicos, no quiere decir quitar su estructura jerárquica en relación a una estructura distribuida, pero sí quitar silos y ser más distribuidos. En cuanto a ser instintivos o movidos por datos, tema curioso, pues lógicamente parecía que ahora estaban casi en la mitad, pero tenían que mejorar un poco más. Plantean estos 3.700 ejecutivos. En cuanto a si es una organización por silos o por departamentos y áreas estancas que se comunican o más colaborativas, ahí claramente estaban en un 50% ya, porque las empresas han ido avanzando, no son todas totalmente rancias y antiguas, pero desde luego claramente tienen que ir a un entorno mucho más colaborativo entre los departamentos y trabajos con equipos cross. Entre ser lentas o muy dinámicas, muy ágiles y muy rápidas, pues claramente también están votando o están opinando que ahora están en un nivel más bien intermedio, tirando un poco a lento, y lógicamente tienen que ser más rápidas, no absolutamente rápidas, pero sí más rápidas. Esto es la opinión de este estudio de cómo es la cultura en este tipo de organizaciones y hacia dónde tiene que avanzar. Hay más metodologías. Esta, por ejemplo, es una metodología hecha por el Open Group, que es un grupo de grandes empresas informáticas que establece cómo es la estructura organizacional de una empresa, que llaman arquitectura empresarial, de cara a organizar, a establecer sus objetivos y a desarrollar los sistemas informáticos de soporte. Este grupo ha desarrollado una metodología que le llaman IT para IT, y dentro de esa metodología tiene un modelo de madurez, un marco de madurez digital que le llaman DCF, y ese marco estudia 6 contextos con más detalles, cuál es mi capacidad de transformación, cuál es mi capacidad de innovación, cuál es si estoy centrado en el cliente o no, cómo de efectivos son mis trabajadores del conocimiento, qué grado tengo de excelencia en mis operaciones de la empresa, cómo tengo las tecnologías de la información, si están bien o están mal. Esos son los 6 factores que en este modelo establecen de cara a cuál es mi capacidad de ser digital o de sacar provecho de la transformación digital. Bueno, y en este modelo, como en todos, pues hoy hay una medición más o menos compleja en el que me establece unos parámetros. Ahí ves este gráfico de Kvyat o de tela de araña, en el que, bueno, pues en este caso de organización tipo está entre 3, 2,7, 2,3, los diversos factores. Y de ellos se plantean un objetivo a alcanzar, en el cual, pues bueno, en este caso plantean mejorar en la experiencia del cliente, en la excelencia operativa y en la eficacia de los trabajadores, la efectividad de los trabajadores del conocimiento. Bueno, eso es un ejemplo de un modelo de madurez y un planteamiento de una estrategia, un análisis dónde estoy y un análisis a dónde voy. Hay otros métodos para medición de la cultura. Aquí me gusta mucho el de nuestra compañera Silvia Leal,
el método Innova 3D para medir la capacidad de innovación que tiene una organización. Ella lo establece en 3 dimensiones, por eso se llama 3DX. Hay una dimensión que es el ámbito organizacional, otra dimensión que son las personas y otra intermedia que es la capa de motivación. Y en esas dimensiones pues se miden una serie de factores para al final evaluar un comportamiento innovador. Cada uno de estos factores que se miden tienen unos pesos distintos y se determina qué capacidad de innovación tengo yo en mi organización. También hay otros temas a nivel de cultura. Hay un cuerpo de conocimiento, un body of knowledge, que es el Change Management Body of Knowledge, que te plantea el cómo generar un cambio en una organización. Es un cuerpo complejo, hay exámenes, hay certificaciones, hay de todo tipo en este contexto que es un cuerpo de conocimiento que está apareciendo. Apareció en el 2008-2009 y ahora se está haciendo más reconocido de cara a la transformación. Parte en la capa de abajo, por supuesto, del individuo, foco en el individuo, en la persona, el cambio en la persona y el cambio en el individuo con las características del cambio. Tiene por encima del individuo y las personas todas las partes interesadas, stakeholder en inglés, ese concepto que se usa mucho en el entorno anglosajón, que es todas las partes involucradas e interesadas en un cambio que yo quiero realizar en una organización, desde empleados, directivos, proveedores, el consejo de administración, todo lo que pueda estar afectado o tener un tipo de interés. Los tiene en cuenta y luego establece pues 4 etapas bastante sencillas. Identifica dónde estoy, qué tengo, dónde quiero ir, cuál es la cultura, hace un plan de trabajo, ejecuta ese plan y luego consigue que ese cambio quede absorbido y embebido por la propia organización. Bien, pues como veis hemos dado un pequeño repaso a la cultura de la empresa, porque es importante la cultura de la empresa, que impacta directamente en los resultados, la transformación digital y la cultura, y luego diversos medios para medir dónde estoy, o prácticas, medir dónde estoy, a dónde quiero ir, incluso generar ese cambio. Vamos al segundo ámbito importante que teníamos hoy, cambio organizacional u organizativo de las empresas digitales. Aquí traigo unas reflexiones, tampoco voy a hacer ahí un tratado intensivo, y traigo unas reflexiones. Bueno, lo primero es, necesito cambiar mi organización. Yo tengo mi organización jerárquica, lleva funcionando ya 100 años, 150 años, la jerarquía funciona, punto. ¿La necesito cambiar? Pues no lo sé. Hay que ver cómo es la realidad en mi empresa, porque a lo mejor la realidad en mi empresa es como aparece aquí detrás, en el otro lado. Es decir, la jerarquía está, pero luego el trabajo no tiene que ver no fluye con la jerarquía. Tengo que darle una vuelta, entonces se necesita ver cómo estoy y ver si esa estructura jerárquica o la mantengo y monto una estructura matricial, qué cosas voy a ir cambiando. Vamos a ver algunas de las recomendaciones, sobre todo enfocado a la transformación digital. Bueno, lógicamente en los aspectos organizativos y de relaciones en el trabajo, el organigrama y la estructura jerárquica de cajas y posiciones y departamental es importante, ha funcionado, yo creo que va a seguir funcionando, por lo menos en organizaciones grandes. Lo que hay que hacer es suavizarlo. Pero no solamente tenemos el organigrama y tenemos la jerarquía, tenemos algunos otros factores. Como nos está diciendo nuestro amigo Lee Bajant en una de sus publicaciones sobre la transformación digital y las mejoras en las organizaciones que se plantean. Aparte de la jerarquía tenemos equipos, tenemos comunidades en las organizaciones y en las empresas y tenemos una red de relaciones. Entonces, con estos 4 puntos pues podemos ver que depende de lo que yo esté haciendo, pues posiblemente tenga unas cosas más importantes que otras. Por ejemplo, en la fabricación, que vemos en la línea azul, pues tiene mucha importancia la jerarquía, es decir, los departamentos, la estructura estable. Cuando estoy hablando de aprendizaje, tiene mucho más peso la parte de comunidades, comunidades de conocimiento, comunidades de necesidades afines. Cuando estoy hablando de realizar estándares, impactan las comunidades, pero también las decisiones jerárquicas de la organización, de qué estándares y cómo quiero ir.
Cuando estoy hablando, por ejemplo, de venta cruzada entre departamentos, con los bundles entre productos, pues ahí tiene mucha importancia los equipos, esa constitución ágil de equipos o comunicaciones y sobre todo también las relaciones dentro de la empresa entre personales, entre unas áreas y otras. Luego vemos que a nivel de organización la estructura jerárquica y organigrama no es solamente eso, hay que tener en cuenta más cosas. ¿Cómo es la evolución de una organización en una empresa digital? Bueno, pues primero empieza de una forma informal, hay alguna persona, algún punto que ha asistido a un máster de lead editorial y esa persona pues se convierte en una persona de luz brillante en cuanto a la transformación, en este caso naranja, brilla en color naranja o rojo dependiendo de cómo sea la paleta de colores de vuestro ordenador. Y de alguna forma pues es un punto que empieza a suscitar el cambio, a suscitar ideas o en su ámbito a realizar actividades. Luego de alguna forma este punto se va distribuyendo en diversas áreas, normalmente de una forma natural o conducida por la dirección, y es lo que se llama una organización ya de alguna forma independiente pero que está dispersa, distribuida y no comunicada formalmente. Llegado a este punto, las organizaciones normalmente no optan por dos caminos. Una es crear un departamento digital donde centralizan a todas las personas que necesitan, y otra es hacer una organización mixta o híbrida en la que hay una parte digital pero sigue habiendo personas que están en el ámbito digital, pues hoy en marketing, en ventas, en fabricación, en facturación y control financiero, en gestión de proveedores y adquisiciones, etcétera, en tecnologías de la información, etcétera. Bueno, pues esto es cómo va evolucionando la organización en una empresa digital. Bien, entonces, ¿cómo es mi organización? ¿Cuál es el estilo de mi organización? Esto ya lo reflexionaba en el webinar que di el mes de diciembre sobre vivencias en una empresa ya digitalizada, y vamos a ir viendo algunos aspectos o algunas tendencias que están ahora o líneas de pensamiento que están ahora en el mercado y que me sirven para configurar ese cambio organizacional necesario. Una que está surgiendo es la del Management 3.0. Es una línea que viene del mundo de los desarrolladores de software, fijaros, los que estáis en el ámbito de recursos humanos, de organización de empresas, de dirección y administración de empresas. Bueno, os puede sonar un poco a risa que gente de desarrollo de software venga a decirme cómo organizar una empresa. Bueno, la gente de desarrollo de software lleva ya 15 años, después de los problemas del desarrollo en cascada y que sigue teniendo el desarrollo de software, pues predicando un nuevo estilo de trabajo, un nuevo estilo de crear software que funciona y tiene sus pequeñas y grandes dificultades muchas veces también. Ese estilo de alguna forma ha pasado a un cuerpo conceptual que se llama Management 3.0, en el que la empresa se plantean equipos ágiles, equipos con mucha más capacidad, mucho más conocimiento, mucha más responsabilidad, mucha más capacidad de decisión y un estilo de trabajo que se va realimentando poco a poco, con unas dinámicas de equipo específicas y una cultura de dirección determinada. Todo eso entra en el Management 3.0. Antes del Management 3.0 entra la agilidad en la empresa, viene también de la agilidad del desarrollo de software, pero ahora se está hablando de agilidad en el desarrollo de productos, agilidad como organización, para ganar esa velocidad que de alguna forma esos 3.700 directivos de la encuesta del MIT pues estaban queriendo evolucionar hacia ese dinamismo y agilidad. Hay otra tendencia que es el mundo lean, que significa magro, la parte magra en inglés, es decir, sin grasa, viene pues de la cultura de la fabricación de automóviles de los años 60, cuando estuvo por allí el señor Deming viendo los temas de fabricación, y Toyota pues empezaron a observar cómo cambiar su estilo y su estilo de fabricación, porque necesitaban mejorar la calidad. De ahí sale la teoría del Lean Manufacturing, que engancha mucho con la agilidad, o la agilidad conecta mucho con esta cultura Lean, en el que hay menos jerarquías, el directivo está centrado y puesto
dentro del equipo, de los equipos, se les pide expresamente que se integren y que estén muy cercanos a los equipos para ver qué pasa en la fábrica. Hay un análisis por la propia gente que sugiere mejoras y sugiere cambios. Esa parte de fabricación que viene del mundo del automóvil se ha llevado a fabricación en otros mundos fabriles y también ha llegado a las tecnologías de la información hace ya 8 años o 10, empezó a llegar al ámbito de tecnologías de la información, y esa cultura maquillada o adaptada también ha llegado al mundo del emprendimiento y de crear empresas con el Lean Startup de Eric Ries. Hay otra gran tendencia o análisis que es las 2 velocidades, es decir, tener una empresa a 2 velocidades, no que todo el mundo vaya rápido, sino que se vaya rápido en la generación e investigación de nuevos productos digitales, mientras que mi base estándar, oye, pues vaya a la velocidad para generar mis temas de calidad como yo quiero. Esta reflexión está siendo debatida muy intensamente lo trajo McKinsey y luego Gartner Group, los analistas, al mundo de la TI, y de alguna forma está migrando esta propia reflexión al mundo de las empresas. Otra tendencia de pensamiento es, oye, si yo voy a trabajar en equipos ágiles y equipos pequeños, está muy bien cuando tengo que hacer una cosa pequeña, pero cuando tengo una serie de proyectos en mi organización de cambios, y pues de alguna forma tengo que saber enganchar esas pequeñas cosas y tengo que escalar estos equipos. Es otro de los temas que se están planteando. A nivel de innovación ya lleva tiempo que se está hablando de ecosistemas y, por supuesto, cuando estábamos hablando de transformación digital tiene mucho interés todo el tema de innovación abierta, generar ecosistemas empresariales en el cual yo no solamente pongo un producto en el mercado digital muy bueno o muy específico, sino que ese producto va acompañado de un ecosistema que lo hago con otros. Incluso el propio desarrollo del producto se puede hacer con diversos partners y generar, por ejemplo, un ecosistema alrededor de ese producto. No sé, por ejemplo, si se me ocurriese inventar un lapicero, ¿no? Muy electrónico, pues a lo mejor podría haber hábitos de comportamiento de los estudiantes, de los chavales en el colegio, para recomendarles a ellos un tipo de actitud, un tipo de mejora, unas estadísticas, o en las universidades recomendarles un tipo de mejora o de rendimiento, ¿no? Y para eso haría falta investigar en el producto, investigar en la aplicación que lleva ese tema, en el ecosistema, y luego el poder hacer comparaciones entre unos y otros para ver los alumnos, estudiantes buenos, cómo usan el lapicero y cuánto lo usan y como tal, frente a otros que no tienen ese mismo rendimiento. Si eso fuese uno de los factores. Es un ejemplo nada más, ¿eh? Bien, pues ya pasamos al último bloque, que es, hemos hablado de la cultura, modelos organizativos, los hemos estado viendo, características y tendencias de pensamiento y organizacionales, como el Management 3.0, que va a agrupar ese cambio organizativo, y vamos a ver pues el cambio en las personas, el cambio individual, en la persona, en el individuo, en el directivo, en el empleado. Bueno, pues esta misma encuesta del MIT de 3.700 ejecutivos, pues hombre, estos son un poco graciosos y ellos mismos se evalúan a un 50%, es decir, que en realidad se puntúan la mitad de las empresas, ellos mismos consideran la mitad que están adecuadamente capacitados en conocimiento y habilidad para liderar una estrategia digital en su organización, y la otra mitad consideran que no. Ellos son más listos que sus empleados y evalúan los directivos, estos ejecutivos, a sus empleados que están peor que ellos, ¿eh? Habría que verlo si es verdad o no, pero bueno, en cualquiera de los dos casos, la mitad de las organizaciones no tienen ni directivos capacitados, que ellos mismos han evaluado, ni consideran que tienen la mitad de sus empleados capacitados y con el conocimiento suficiente para la transformación digital. Muy bien, entonces os preguntaréis, bueno, ¿y qué se entiende y qué características han pensado para esta transformación, para decir que no están? Bueno, pues en este análisis el MIT lo estructura en 3, lo simplifica en 3, ¿no? Hay más, pero lo simplifica en 3. A nivel de los líderes, habla de 3 características. Tienen que tener una visión transformadora. El líder es una característica importante de la persona ejecutiva para liderar la transformación digital en su ámbito, ¿eh? Tiene que tener una visión de transformación.
claramente. Tiene que tener un pensamiento de futuro, no un pensamiento de pasado o de su problemática de hoy, tiene que también un pensamiento de futuro y tiene que estar orientado al cambio. Eso quiere decir que tiene que estar con tiempo suficiente para generar el cambio en su agenda del día a día, para seguirlo y para adaptarse y personalmente también querer cambiar y querer asumir ese riesgo de transformar la organización. En los empleados, ¿qué es lo que perfiles o capacidades se valoran en esos empleados? Orientación al cambio, es decir, que no sean unos reticentes, recalcitrantes, yo de aquí no me muevo, hagan lo que hagan, yo no me voy a mover. Una ilustración técnica, es decir, hace falta tener conocimientos hard, conocimientos duros, de los que dice Luis Lombardero en su libro y en sus charlas. Hace falta tener conocimientos técnicos, porque el mundo, a partir de ahora, la tecnología está en todas partes. Entonces, aparte de otro tipo de conocimientos, los conocimientos técnicos son esenciales. Y luego piden a sus empleados o consideran que tienen que tener un pensamiento también alineado con la estrategia de la organización. Esas son las características por las que valoran que tienen solamente un 44% de los empleados alineados con estos puntos, lo cual parece que es bastante, parece que no está del todo las cosas perdidas. Eso quiere decir que en la nueva empresa digital necesitamos un nuevo tipo de directivo o de ejecutivo digital. ¿Cómo es ese tipo? Pues yo creo que ese tipo coincide con el estilo de trabajo del líder coach que dice Beatriz García Ricondo, una coacher española. Ella establece el líder coach como un nuevo tipo de liderazgo, ni patriarcal, ni autoritario, ni colaborativo, tal. Es un nuevo tipo de líder o de directivo, ¿no? Que de alguna forma lo caracterizan estos 5 aspectos, que es un líder que observa conductas, es más psicólogo muchas veces que autoritario, identifica cuáles son las consultas deseadas y sus repercusiones, conversa con los interesados y les da feedback para ir encaminándoles hacia ese punto, establece unos planes de acciones y mediciones y luego, por cierto, les da una recompensa y establece recompensas bien emocionales, bien remuneradas en ese avance, porque al final todo esto no es gratis. Si vamos a ser más productivos, más tal, pues al final hay que recompensarlo de alguna forma. Bien, Beatriz también establece al ejecutivo digital pues, como 8 comportamientos, ¿no? Que tiene que tener el líder digital. Crea y comunica una visión, genera y estimula ideas creativas, de ahí la innovación, fomenta el desarrollo de los demás, inspira con su propio ejemplo, muy importante, aborda cuestiones difíciles, no las deja para atrás, es decir, habla, se enfrenta a cuestiones difíciles, a personas difíciles, a situaciones difíciles, las dialoga, da feedback, es descriptivo, es constructivo, tiene conciencia de sí mismo, es decir, sabe cómo es, cuáles son sus imperfecciones, sabe moderarlas, tiene una inteligencia emocional y de alguna forma es un líder sensato y cabal y no es un loco chiflao, ni obsesivo por el trabajo, ni obsesivo por cualquier otro contexto. Tiene un equilibrio racional, emocional y personal. Bien, estamos dando pinceladas. Bueno, aquí me gusta poner el de la película del becario algunas escenas, porque yo la recomiendo, es curiosa, es una empresa startup que ha crecido, no quiero decir que sea la perfección, pero sí ilustra bastante ese dinámico y muchas veces esa locura y caos de las empresas, de los startups en crecimiento, ¿no? Y sobre todo cómo está implicada la dirección. Entonces lo utilizo ese fondo para ver cuál es la cultura del directivo. Vuelvo a sacar el tema de confianza en la persona. Está siempre disponible, esto es un tema muy curioso. Está disponible para las necesidades, para la empresa, para lo que quieran los empleados. Eso es un tema muy importante. Entonces, para eso quiere decir o que tienes tu agenda muy organizada, con tus márgenes, o trabajas todo el día. Es cercano, la gente se le puede acercar, hacerle propuestas, puede considerarlas válidas o no válidas, pero es cercano, no es una persona que está allí subido en su
en su trono, y está, por supuesto, siempre pendiente del negocio y viendo cómo mejorar y cómo atender el negocio. Esa es la cultura típica, los 4 facetas del ejecutivo digital. Bueno, y el profesional digital, lo que llamamos empleado, ¿cuáles son sus comportamientos deseados o que necesitamos de él? Porque hemos dicho que necesitábamos de él al principio actitud y aptitud. Pues una de ellas es pasión por el trabajo, tiene que tener lógicamente confianza en sí mismo, muy importante. Esa confianza en sí mismo la gana por pensamiento positivo propio y también muchas veces por ese respaldo que le va dando los directivos, su jefe directo, a los temas, a cómo lo va haciendo y ese respaldo emocional. Y eso hace que no tenga miedo al fracaso, a meterse en nuevas iniciativas, a proponer nuevos temas, porque sabe que si fracasa, si falla, pues es una de las cosas que pueden ocurrir. Lógicamente hay que acotar esos fracasos a temas más sencillos. Ahora os comentaré algún otro fracaso no tan sencillo que ha ocurrido recientemente. Y por supuesto también está involucrado con el mundo exterior, con los ecosistemas de innovación, para la innovación abierta, está involucrado con el mundo exterior porque tiene que saber qué tendencias hay para poder apoyar a su empresa. Y como comentaba antes, pues conviene y es muy deseable y que vayan mejorando en sus capacidades de conocimientos técnicas, porque esto al final va de proveer servicios usando tecnología o por lo menos algún tipo de background tecnológico, saber de qué estamos hablando. Bien, pues para concluir, 2 reflexiones. Una, ¿cómo es la cultura digital de una empresa? Vuelvo a recurrir a una imagen de la película Becario para ilustrar la cultura de una empresa digital más fresca. Paredes de ladrillo fundamentales y mesas blancas. Eso es lo fundamental de una empresa digital. Bueno, pues son directivos que motivan, deciden rápidamente y son capaces de delegar. Los empleados tienen interés y tienen pasión. Y luego las formas de trabajo están claras y establecidas. Esto no va como la gente corriendo como un pollo sin cabeza de un lado para otro, chocándose, cómo hago esto, ahora se me ocurrió esta idea, ¿qué hago? ¿Cómo la pongo en marcha? Eso está definido y, por cierto, entrenado. A ver si vamos a entrenar nada más que para jugar al pádel, para jugar al golf, y no vamos a entrenar en nuestro trabajo y en nuestra empresa, que es de lo que vivimos. Pues no entrenamos. Yo creo que tenemos que entrenar en este tipo de cosas, entrenar a la gente, repetir las cosas hasta que salgan como queremos. Y bueno, pues para concluir, ¿qué tengo que hacer hoy? Está muy bien esta charla, don Luis, está estupenda, me parece fenomenal, pero bueno, ¿qué hago yo hoy? ¿Qué hago mañana? ¿Qué hago la semana próxima con todos estos contenidos? Bueno, pues yo aquí daros 3 recomendaciones. Una, que yo creo que hay que continuar formándose en el cambio digital. Hay que estar al día, formándote de una forma reglada a ser posible, porque te da un buen empujón. Aparte de la formación reglada, puedes formarte también informalmente, manteniéndote al día, pero esto es importantísimo. Los que estáis en el máster lo estaréis viviendo, el empujón que suponen conocimientos, ese reto de estar todos los días con una actividad formativa. Hay que entender cuál es la cultura de mi empresa. Porque una vez, aunque yo esté formado y tenga grandes ideas, tengo que entender dónde está mi empresa y en función de eso saber cómo moverme. Y el último punto es evita ser un elefante en una cacharrería, es decir, que llegas con la transformación digital a tu empresa, montas una y te estrellas con la pared, porque la cultura de la empresa no te lo permite, puedes acabar despreciado, ninguneado, ridiculizado o despedido, ¿no? Entonces hay que saber cómo poco a poco, entendiendo la cultura. Si tu empresa está en ese cambio, está fenomenal, súbete a la ola, pero no puedes subirte a surfear una ola que no existe, o que la ola ya es demasiado grande y te tira. Entonces hay que saber cómo está tu empresa y en función de eso ir posicionándote, ir lanzando mensajes, dependiendo del estamento en el cual estés tú en tu organización. Y bueno, pues esto es lo que tenía planteado. Pasamos al turno de preguntas, por favor, vía comentarios. Bien, mientras esto os voy a contar eso que os había prometido de uno de los grandes fracasos en algunas de las iniciativas.
en este caso es de la mayor potencia mundial en desarrollo de software, que invierte 400 millones de dólares en un proyecto que es un portal web. Es un portal web que iba a ayudar a la administración Obama y que luego ayudó a hacer la transformación a pasar del sistema sanitario a un sistema sanitario un poquito más social que planteaba Obama, para lo cual plantea tener una aplicación web en el que el usuario, sencilla, el usuario llegue, diga quién es, establezca su nivel de ingresos y la administración le iba a ofrecer una serie de seguros de salud, que estaba en el famoso el portal para el Obamacare. Pues en este portal empiezan a desarrollar, se establecen, se asignan proyectos y módulos a no sé cuántas empresas. Al final tiene un presupuesto de cerca de 380 millones de dólares. Lógicamente ese portalito pues también tiene integración pues con todos los sistemas de la administración, de seguridad social, de Hacienda, de alguna forma, para ver la recaudación de cada uno, porque los sistemas que se le ofrecían de salud pues tenían unos descuentos unos con otros. Ese portal se abre y se anuncia por el Estado en octubre del 2013, y según se abre empiezan a entrar y se cae. El sistema no era capaz de responder a la carga y al potencial de lo que estaban pidiendo los usuarios. Eso no solo es así, sino que tardan 3 meses en conseguir que la plataforma y el desarrollo respondiera a toda la demanda de los usuarios. Había muchos temas, en el análisis forense que hicieron luego de la situación, claro, a posteriori siempre es mucho más fácil, identifican que es parte del sistema de autenticación, que hace unas validaciones que es un cuello y botella, también los sistemas tienen interoperabilidad con otros sistemas de la administración pública, con lo cual no parece algo muy sencillo y les cuesta 3 meses hacerlo. Se desarrolló con metodologías ágiles, es decir, de ciclos cortos. Las cosas ágiles también muchas veces fallan, no solamente el desarrollo planificado, estructurado en cascada. Y al final, pues bueno, uno de los análisis es que no se hicieron suficientes pruebas, que las pruebas se le quitó presupuesto a la parte de pruebas y por eso salió sin probar y tal y cual. Pero bueno, tardaron más de 3 meses en resolverlo, y en ese periodo pues llegaron 3 técnicos junior de una de las empresas del famoso Silicon Valley y dijeron, un portal, pues vamos a hacerlo este fin de semana. Y en un fin de semana, entre los 3 se encerraron y en 3 días hicieron un portal muy parecido al que tenía el Obamacare. Seguro no tendría la misma interoperabilidad con los sistemas estándares, pero hicieron ahí un desarrollo y funcionaba y no se caía. Y eso ya fue para colmo de males del proyecto y de los proyectos de desarrollo de software en este caso. Eso quiere decir que en las organizaciones los proyectos nos fallan, no pueden fallar, proyectos muy grandes, cuanto más grande más riesgo tenemos de fallo, en informática desde luego, pero también hay fallos en otros muchos tipos de proyectos. Bien, vamos a ir viendo algunas de las preguntas. Bueno, pues Luis Alberto de Costa Rica nos da las gracias, dice: gracias, Luis. Lo que has comentado en la parte de cultura relativo a la materia oscura, ¿lo puedes aclarar? Bueno, pues sí, gracias, Luis Alberto, gracias a los de Costa Rica, un magnífico país. Bueno, pues sí, esto es un símil que hago yo, que viene, no lo he contado, no he entrado mucho en detalle, viene de que, bueno, pues en el universo, solo el 4% de la materia es materia visible que vemos o que somos capaces de detectar. Y los físicos estiman que el 96% de la materia que estiman del universo es oscura, quiere decir, es materia que no se ve. Yo ese símil lo traigo a una organización en el cual digo que eso, pues hay un porcentaje, un 4, un 8, un 15% de la actividad de la organización que está arreglada en procesos y en herramientas de la organización, la facturación, realizar un pedido, fabricación, entrega, y hay otro conjunto de actividades, sobre todo aquellas actividades más relacionadas con el conocimiento, que no están regladas
y creemos que estableciendo un proceso hemos cambiado todo y resulta que no acaba de funcionar la cosa como queríamos. ¿Por qué? Porque estamos tocando una parte y tenemos un conjunto de materia y de actividades no regladas en esos procesos que no hemos tenido en cuenta que existen y tenemos que saber que existen. Esa cultura, esas relaciones interpersonales, ese tipo de trabajos que se hacen por favor, en reuniones, etc. Tenemos una pregunta, en este caso es de México, dice: bueno, estimado, gracias por la presentación, dice: soy directivo de un grupo de empresas en el ámbito del retail. ¿Por dónde comienzo en la transformación digital? Bueno, pues la verdad es que así a bote pronto muy difícil. Yo creo que el comienzo en este tipo de cosas así de forma genérica, pues yo recomiendo dos aspectos. Uno es tomar un modelo de madurez organizativa o madurez digital, ver cómo estamos y ver a dónde podemos ir. Y segundo, analizar cómo está mi sector nacional e internacional y qué está pasando en ese sector. Sobre todo con las empresas y con las técnicas de cool hunting o cazadores de tendencias, e identificar qué está pasando en el sector, y con esa identificación de qué pasa en ese sector, ir viendo si tengo grandes amenazas o no, y en función de eso ir planteando cómo reaccionar. Y el paso siguiente, lógicamente el tercer paso, es tienes que empezar a formar a los directivos y a los empleados en todo el ámbito de transformación digital y de empresa digital. También aquí hay uno que comenta, dice: soy alumno del máster de Lead, y dice: ¿cómo hago para generar el cambio cultural en mi organización? Bueno, pues hombre, depende de qué posición. Oye, si eres el CEO lo tienes más fácil. Si eres un empleado en un ámbito de innovación, pues oye, lo tienes más difícil. Si estás en recursos humanos, pues puedes lanzar temas formativos en tu organización para que se vayan concienciando, ponérselos encima de la mesa, hablar a la dirección. Yo creo que el punto principal es entender el contexto, como he dicho en mis conclusiones, entender cuál es el contexto, y dentro de ese contexto de tu organización ver cómo y por dónde puedes ir empezando. Si tienes capacidad de mando, hazlo en tu ámbito. Empieza con proyectos cortos, probando, demostrando que eso funciona, viendo hasta qué punto en tu organización eso es fácil, en tu ámbito pequeño, y si cuando ya estás viendo con estos éxitos rápidos, pues puedes ir hacia adelante con algunos otros éxitos. Tenemos también alguna otra pregunta. Este es de José Antonio Cánovas. Dice: ¿por qué las empresas dejan que la pasión de los empleados venga puesta de casa en lugar de promover planes de motivación? Pues no lo sé. ¿Por qué dejan? Pues porque yo creo que primero son empresas tradicionales, a la antigua usanza. La mayoría de las empresas es el contexto más estable. Cuando alguien viene con mucha pasión en una organización, a veces es un elefante en una cacharrería, como he comentado antes, no es incómodo, propone cosas. Hay cosas que propone que no tienen sentido, porque efectivamente puede ser que no tenga sentido, y entonces yo creo que se siente la organización en sí se siente incómoda con ese tipo de agitación externa, y lo tienden a aplacar y a parar y a matar, ¿no? De alguna forma esa pasión. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que más que una pregunta es una afirmación en la que estoy totalmente de acuerdo. Hay que potenciar esa pasión. Si vienen de casa, dejarla que siga y se desarrolle. Hay que encauzarla hacia los intereses de la empresa, identificar esos empleados de luz que digo yo, y saber conducirlos antes de que se mueran, y ponerlos en un sitio adecuado para que en el que esa pasión y esa ilusión pues tenga desarrollo y no tenga un freno, ¿no? Y esa es una parte. Eso engancha en cualquier otro aspecto, ¿no? Y esa ilusión y esa motivación. Yo recuerdo en los años 90 vi un modelo que se llamaba FIS, que lo sacaron unos consultores de una pescadería, de una lonja de pescado en Seattle, que es bastante famoso. Si ponéis FIS y Seattle veréis algunos vídeos en YouTube, en el cual estos llegaron a una pescadería, vendían pescado grande en el puerto,
una pescadería tradicional, pero vamos, y veían qué energía tenían los pescaderos, los que vendían el pescado, y cómo se lo pasaban de bien, y los empleados iban allí, los clientes iban a comprar esa pescadería, y muchos oficinistas iban allí en el descanso a tomarse el sándwich que comen ellos, que se lo comen de pie en la calle, y se pasaban allí pues a ver cómo se divertían pasándose el pescado, bromeando con los clientes, y vieron una energía. De ahí dijeron, hombre, vamos a sacar una metodología para que en trabajos aburridos o trabajos en los que la gente está rancia, motivarlo. Y de sacar una metodología que utilizaron en trabajos que pueden ser bastante rutinarios, como un helpdesk. Para los call centers lo emplearon, para otros trabajos no tan rutinarios, pero hay veces que están, como es por ejemplo en un hospital, con los temas de enfermería y médicos para la atención, y tuvieron ahí unos cuantos casos de éxito. Luego hay, en este mundo rico de cosas que hay hasta prácticas, no sé si para generar pasión, pero incluso para generar una dinámica positiva y que la gente esté divertida y entretenida y se lo pase bien en el trabajo. Bueno, yo creo que ya hemos cumplido el plazo del webinar. Tengo 6 o 7 preguntas más, disculpadme, os las responderé por correo. Y nada, pues daros las gracias a todos. El webinar luego, para los que lo queráis repasar, se va a poner en el portal de YouTube de LeadsLearning. Verlo las veces que queráis. También está la presentación, en PDF se pondrán, y nada, pues animaros a seguir profundizando en conocimientos en el mundo de la empresa digital. Muchas gracias.